Buenos días, amados, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa mañana y tener de parte de Dios este regalo maravilloso de poder conectarnos con Él y de poder recibir lo que Dios tiene dispuesto de Él para nuestras vidas, para dejarnos ver con más claridad que todo lo que tenemos es Él, que todo lo que se nos ha provisto es Él. Como decía el salmista, sus cuerdas de amor cayeron sobre mí y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad que me ha tocado no es un lugar físico, la heredad que me ha tocado es la misma vida de Dios, que sacia, que llena, que trae plenitud. De manera que Dios, cuando trae su vida, no nos hace partícipes de cosas. Cuando Dios trae su vida, nos hace partícipes de toda la plenitud que hay en Él. Y de su plenitud tomamos todos. Expresó Juan el Bautista, y gracia sobre nuestras vidas. Y por favor, si abres nuevamente tu Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5, versículo número 17 y 18. No olvidemos que en estas últimas semanas el Señor nos ha venido dando luz acerca de lo que es ser llenos del Espíritu Santo, de lo que significa esa llenura en nuestras vidas, de lo que representa la manifestación de la vida de Dios por medio de su Espíritu dentro de cada uno de nosotros. La venida de Cristo hizo posible que ahora su Espíritu pueda habitar en cada una de nuestras vidas. Es un sello que garantiza que le pertenecemos al Señor, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Hacedor. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De manera que el Espíritu nos ha sido dado para manifestarnos una vida y para hacer que esa vida sea palpable en cada uno de nosotros y que también esa vida sea expresada en cada uno de nosotros, esa vida sea manifestada. Efesios capítulo número 5 verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, ¿sí? También en otras versiones traduce: por tanto, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, ¿cierto? Y esto nos lleva permanentemente a humillarnos delante del Señor, a levantar un ruego, un clamor guiado por ese mismo Espíritu en nuestras vidas, para decirle: Señor, dame entendimiento, permíteme percibir las cosas que vienen de parte tuya, porque si no hay una apertura de esa vida espiritual en nosotros, la Escritura dice que la mente natural, el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque las cosas de Dios hay que percibirlas y se manifiestan en un ámbito, y ese ámbito es espiritual. Dios es espíritu, y el mundo donde Dios se mueve para revelarse, para darse a conocer, para manifestarse, es un mundo espiritual. Para eso nos ha dado ¿de quién? De su Espíritu. Un caminar en un ámbito diferente, un caminar en la carne, hace imposible que nosotros podamos percibir la grandeza del tesoro que ha sido puesto dentro de cada uno de nuestros corazones. El Señor nos dejó ver a través de lo que está narrado en las Escrituras la profunda necesidad que nosotros tenemos de esto. Unos hombres van caminando hacia un lugar llamado Emaús, van camino a Emaús y se encuentran en una charla con alguien que se les unió a hablar con ellos. Particularmente estos discípulos que van caminando a Emaús tienen mucha información acerca de acontecimientos, tienen mucha información acerca de sucesos, tienen mucha información
acerca de lo que tal vez históricamente ha estado pasando. Porque nosotros podemos llegar a tener mucha información acerca del Jesús histórico y vemos a Jesús en la Biblia, pero al Jesús de la historia. Pero tal vez nos quedamos ahí narrando solamente al Jesús que vino, al Jesús que se hizo hombre, al Jesús que estuvo 33 años sobre la tierra, al Jesús que hizo milagros, sanidades, señales, prodigios, al Jesús que se manifestó, y quedarnos con la imagen del Jesús que está allá en la historia, como lo tenían estos que iban camino a Emaús, que particularmente le están hablando a Jesús de Jesús. Le están diciendo: tú eres el único forastero que no saben las cosas que han acontecido en medio de nosotros. Pero ellos necesitaban que ocurriera algo, como nosotros necesitamos que ocurra algo, porque la palabra de Dios fue escrita en un lenguaje espiritual, y solamente en ese lenguaje espiritual puede ser percibido todo lo que Dios quiso dar a conocer de Él, porque de principio a fin la Biblia tiene un único propósito de parte de Dios: Él quiere darse a conocer, quiere revelarse, quiere mostrarnos quién es Él, y nos está enamorando para que todos los días el anhelo de nuestro corazón sea uno solo, el anhelo de su iglesia sea uno solo, el deseo de su pueblo sea uno solo. Pablo experimentó la realidad de eso cuando pudo decir que todo lo tenía por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando él pudo ver que todo lo que Dios le había provisto estaba en Jesús, tenía un anhelo profundo por conocerlo más, por conocer más todo lo que había sido provisto a través de esa obra, pero no conocerlo de manera natural, sino poder rogar, como lo expresó: si antes había conocido a Jesús en la carne, ya no lo conozco así, porque ahora Jesús ha sido ¿qué? Revelado. La revelación produce transformación, porque deja de ser lo que oímos para convertirse en la vida que ahora es impartida sobre cada uno de nosotros. ¿Qué hizo el Señor con aquellos discípulos que iban camino a Emaús? De una manera muy especial, dice que les abrió las Escrituras. Y tal vez ellos que conocían las Escrituras habían visto muchas cosas, pero no habían visto la realidad que señalan las Escrituras. Cuando les abrió las Escrituras, se da testimonio en ellas de que les testificó cómo la ley y los profetas lo único que hacían dar era testimonio ¿de quién? De Él. De manera que empezaron a ver lo que no se podía ver con los ojos naturales, cómo Cristo está expresado en toda la Escritura y cómo está manifestado de parte de Dios para que nosotros conozcamos todo lo que nos ha sido provisto. Y lo más hermoso de esto es que más adelante, cuando llegan al lugar, se sientan. Cuando Jesús parte el pan, dice que abrió sus ojos y le reconocieron y le vieron. De manera que el Señor no solamente hace una apertura de la palabra, de las Escrituras, para que veamos la palabra viva que es Cristo, sino que el Señor de una manera especial nos permite empezar a verlo en el mundo del Espíritu, a poder palpar esa vida que nos ha sido provisto, que es la mayor realidad que hay dentro de todo el universo. Hoy muchos están luchando y están en busca de la verdad. La verdad definida por los hombres es que los hechos sean narrados tal y como sucedieron, que haya una veracidad en que lo que se está diciendo corresponde a lo que ha sucedido. Esa es la verdad definida desde la humanidad del ser humano. Pero la verdad definida desde Dios no son los hechos, es una vida. La verdad definida desde Dios es una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu nos iba a ser dado para guiarnos en el conocimiento de toda la verdad. No para que conociéramos hechos, sino para que experimentáramos la realidad de una vida dentro de cada uno de nosotros. Y eso mismo que el Señor permitió aconteciera con los que iban camino a Emaús, después
con una mujer llamada Lidia, que está sentada escuchando como tantas veces había escuchado la palabra, pero aquel día vino algo especial de parte de Dios. Dios abrió su entendimiento. Y aquel día empezó a percibir cosas que no había percibido, cosas que provocaron su corazón hacia Dios, que atrajeron su corazón hacia el Señor. Mis amados, la carne no puede ser provocada a buscar a Dios. La vieja naturaleza no puede ser provocada a buscar a Dios porque ella no quiere ni tampoco puede, describe la palabra. Lo único que puede provocar la búsqueda de Dios es la vida de Dios mismo manifestada dentro de nosotros. Y por eso Dios está obrando para hacernos conscientes, porque la iglesia tenemos mucha inconsciencia acerca de Dios. Mucha inconsciencia, fácilmente decimos Dios es el Todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Dios lo ve todo, pero no somos conscientes de esa realidad y necesitamos ser conducidos por Dios a toda esa verdad. Por tanto, no seáis insensatos, dice Efesios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y hemos ya estudiado algunas cosas respecto a la manifestación del Espíritu de Dios. Terminábamos la semana anterior hablando que cuando el Espíritu de Dios viene sobre la vida de una persona, ¿cierto? Viene a morar en ella, viene como un sello, viene para ser la parte de un cuerpo, ¿sí? El Espíritu de Dios también viene para ser el que dirige, el que controla. La Escritura dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu ¿de quién? De Dios. O sea que hay un caminar diferente al que antes traíamos. Mis amados, una de las cosas que menos es atractiva para el ser humano es que cuando llegamos a Cristo se nos tenga que enseñar, se nos tenga que aclarar que la vida que tú traías llega a su fin, porque ahora empieza una nueva vida en ti. Y llega a su fin no porque llegó tu vida a que se produzcan cambios simplemente en tus comportamientos o en tus palabras. La vida llegó a su fin porque la vida como la contemplabas antes de Cristo, ahora empieza completamente a ser diferente. La Escritura dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Pero el querer y el hacer de la buena voluntad de Dios se manifiesta es en la nueva vida que Dios ha puesto. Ese querer y ese hacer no va a venir a la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza no quiere nada con quién, no quiere nada con Dios. Va a venir y se va a manifestar en la nueva vida que Dios está trayendo a cada uno de nuestros corazones. Dice Juan en su primera carta, en el versículo número 2 del capítulo 1, porque la vida nos fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿cierto? Mire lo hermoso, una vida que nos ha sido concedida, que ha venido a morar en nosotros, ¿cierto? De manera que no podemos perder de vista, no fuimos al ser pasados de las tinieblas a su luz admirable, al ser pasados de muerte a vida, al ser sacados del lodo cenagoso a su luz admirable, no fuimos cambiados de lugar, fuimos puestos fue en una persona. Tú no fuiste puesto en un lugar, no se trata de una congregación, se trata de una persona. No fuiste puesto en un grupo, se trata es de una persona. Fuiste puesto en un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo, y es de lo que Dios nos está haciendo conscientes. Cuando Dios nos puso en la vida de su Hijo, mis amados, Dios nos puso en su corazón. Dios nos puso en su corazón, de manera que no podemos seguir centrados a que simplemente se nos diga qué tenemos que hacer, sino que todo el tiempo Dios, a través de las Escrituras, nos está hablando es a quién tenemos que conocer. ¿A quién tenemos que conocer?
Porque nos hemos puesto a hacer muchas cosas sin conocer a quién, sin conocer al Señor. Y necesitamos es conocer y palpar la vida que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos experimentar esa realidad por la que clamaba Pablo cuando decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado dentro de ¿quién? Dentro de cada uno de nosotros. Porque no olvidemos, el ser humano sigue insistiendo en establecer su propio camino de justicia, su propio camino para estar bien con Dios, para sentirse bien, para sentir paz dentro de Él, para sentir seguridad dentro de su vida, mis amados. Y el único camino dispuesto por Dios es una persona. Y hemos extraviado el camino aún muchas veces como creyentes, porque como creyentes, cuando uno habla o experimenta la misma vida de uno, o comparte con otros y escucha las circunstancias que otros están viviendo, en el fondo empezamos a ver es que hay un pueblo que se siente vacío, hay un pueblo que se siente incompleto, hay un pueblo que se siente en soledad. Y el asunto es cómo, si Dios nos ha provisto todo en la vida de su Hijo, no estamos experimentando esa realidad que Dios nos ha provisto. Y experimentamos otras realidades, como les decía ahora al comienzo. En esta semana que anunciaron lo del paro de transportadores, y bueno, empiezan los medios de comunicación a minar y todo lo que estaba aconteciendo, con muchos hermanos que tuve la oportunidad de compartir, los veía en angustia, los veía en afán, los veía en ansiedad, ¿cierto? Aún muchos me preguntaban: pastor, ¿usted ya compró mercado? ¿Usted ya tiene las alacenas llenas? Pastor, y si pasan 8 días, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y aparece como un desespero en el corazón tan tremendo, motivado es por las cosas de afuera, pero el asunto es que ¿dónde está la realidad de Cristo dentro de nuestras vidas? ¿Dónde está la realidad de Cristo en nuestros corazones? Mis amados, el mundo tiene un afán, el mundo no se siente seguro porque el mundo no tiene en quién confiar y no puede confiar en Dios, porque mientras una persona no nace de nuevo es imposible que pueda confiar en quién, confiar en el Señor. Pero mis amados, nosotros vivimos en otro ámbito. El Señor nos ha dejado a través de su palabra innumerables testimonios de las cosas que Dios ha hecho de una manera especial. En tiempos críticos, como los tiempos de Elías, donde durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra, y la escritura dice que fueron tan críticos que ni siquiera había rocío en las mañanas. El Señor envía a aquel Elías a la casa de una mujer viuda, y en la casa de aquella mujer viuda solo quedaba una porción de harina y una porción de aceite, que de acuerdo al pensamiento de aquella mujer estaba destinado para hacer su última comida y la de su hijo, para de ahí en adelante dejarse en ¿qué? Dejarse en morir. Pero ¿qué hizo Dios de una manera sobrenatural? Hizo que de esas 2 vasijitas comieran muchos días, ella, su hijo y el profeta de Dios. Y perdemos de vista. Y como les decía esta mañana al iniciar, nosotros tenemos cosas vividas que no podemos pasar por alto, o el asunto es vimos y no vimos. Porque a veces, como dijo el Señor, teniendo ojos no ven, y tal vez viendo muchas cosas no estamos viendo al Señor ni le estamos experimentando de una manera real. Israel pasó por el medio del mar en seco. Todos los que salieron de Egipto e iban hacia la tierra prometida, ninguno de ellos le contaron la historia, todos ellos la vivieron. Ninguno de ellos estaba diciendo cómo otro le contó cómo el Señor abrió el mar, sino que ellos vivieron, ellos pasaron por en medio del mar, ellos vieron la mano palpable de Dios sobre sus vidas. Nosotros pasamos 2020, un tiempo de pandemia, no se podía salir, no se podía cosechar, no se podía ir al mercado, bueno, una cantidad de cosas que no se podían hacer. El transporte estaba parado en el mundo entero,
La pregunta es, ¿qué aprendimos de Dios? Porque en todo el tiempo que ocurrió, lo único que vimos es que nunca se había experimentado, y esto lo hemos hablado con muchos hermanos, tanta abundancia en muchos hogares como la que se experimentó en el tiempo de pandemia. Cuando no se podía hacer nada, Dios hizo que no faltara. Entonces, ¿por qué por un paro la iglesia ya está angustiada, afanada y corre más escuchando otras voces que escuchando a quién? Al Señor. Porque el asunto es, ¿estamos viendo y no estamos aprendiendo? Estamos palpando muchas cosas, pero no estamos conociendo el corazón de Dios para con nuestras vidas. Y todo eso nos tiene que llevar a reflexionar en nuestro corazón. El Señor, una de las cosas que le dijo a la nación de Israel allí en Romanos capítulo 2 es que tú que predicas, ¿no te enseñas a ti mismo? Y el asunto es que todo esto nos lleva a que decimos tantas cosas de las cuales no tenemos un corazón dispuesto para aprender. No solamente debemos decirle a otros lo que Dios es, nosotros necesitamos conocerle, y para eso nos ha sido provisto ¿qué? Su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Porque el deseo de Dios no es que este pueblo sigamos gobernados por el temor. Allá afuera la palabra de Dios dice que en los posteriores días la gente estará llena de temor por la expectación de las cosas que están por suceder. Pero mientras allá afuera el mundo se va a llenar de miedo y de angustia, porque las cosas afuera no van a mejorar, las cosas afuera van a empeorar, porque cada día la inclinación del corazón es que es peor. Porque es un asunto no de los gobiernos, es un asunto de la naturaleza humana. Nosotros nos centramos solo en los gobiernos, pero en cada situación, cada ser humano quiere mirar cómo se aprovecha de los demás seres humanos. Una damita en un programa que estaba viendo, estaba narrando de cómo ella, su transporte para ir al trabajo todos los días en una moto era 2.500. Y en esos días, para llegar al trabajo, el mismo de la moto le dijo, no, vale a 20.000, si no, no la llevo. ¿Cierto? Y entonces nos damos cuenta que el problema no es del gobierno, cualquiera sea. El problema es de la condición en el que está el ser humano. El ser humano lo único que mira es qué necesidad tiene el otro y cómo me puedo aprovechar de su necesidad para beneficiarme. Porque esa es la condición del hombre sin la vida de Dios dentro de quién. Sin la vida de Dios dentro de él. El ser humano necesitamos conocer cada día que en nosotros no habita el bien. Eso es en nuestra carne. Que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera ¿qué? Ni siquiera uno, que no hay quien busque a Dios, dice Romanos, que no hay justo ni uno ¿qué? Ni uno solo, que la carne para nada aprovecha, que las justicias del hombre son como trapo de ¿qué? De inmundicia. Pero el Espíritu de Dios está obrando para hacernos conscientes de una realidad en la que necesitamos ser sumergidos y donde necesitamos ir avanzando, donde cada vez sea yo el que tiene menos control y sea Dios el que tenga más control de mi vida. Por ahí en el libro de Ezequiel se narra cómo a Ezequiel se llevó hasta el borde de un río y el Señor le dijo que empezara a avanzar en el río. Y Ezequiel empezó a avanzar y dice que se le llegó hasta un punto y se estacionó donde el agua le llegaba hasta los tobillos. Y si nosotros nos damos cuenta y llevamos eso al ámbito natural, entre menos sumergida está la vida de una persona en Dios, más esa persona se mueve como ella misma. Cuando tú vas en un lugar donde apenas se te mojan los tobillos, tú puedes correr con mucha facilidad, porque mientras estés de manera superficial,
te puedes mover más tú. Pero el Señor le dijo a Ezequiel que siguiera avanzando. Entre más Ezequiel iba avanzando, más se le imposibilitaba a Ezequiel moverse con libertad. Cada vez dependía ¿qué? Más. Le llegó el agua hasta las rodillas, después le llegó hasta la cintura, hasta los lomos, ¿sí? Hasta que dice que ya no se podía caminar, sino que el río tenía que ser cruzado a nado. Llegó el momento donde entre más sumergido estaba, menos control ¿qué? Menos control tenía. Y eso es lo que necesitamos el pueblo de Dios. Entre menos sumergidos estemos en Dios, más haremos nuestro parecer, nuestra voluntad, más miraremos todas las cosas conforme a nuestro deseo. Pero entre más Dios nos vaya sumergiéndonos en Él, más Dios nos va a llevar a que se cumpla menos de nosotros y más de Él en quién, en nuestras vidas. Porque necesariamente necesitamos llegar a ese lugar donde decirle a Dios que no se haga lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad, sea algo real para nuestro corazón. Porque lo decimos de labios como un adorno más dentro de nuestra vida espiritual. Le decimos a Dios que no se haga mi voluntad sino la suya, y después no queremos esperar, después no queremos tener paciencia, después no queremos sujetarse a que las cosas se den a la manera de Dios y siempre queremos estar forzándolas para que se den a la manera que nuestra. ¿Cuántas circunstancias manipulamos en nuestro caminar? Y muchas veces estamos viviendo muchas situaciones que son más consecuencia de nuestra desobediencia que del trato de Dios. Porque hemos decidido tanto sin tener en cuenta a Dios, que esa desobediencia ha traído unas consecuencias sobre nuestras vidas. Y queremos establecer nuestra propia ¿qué? Nuestra propia justicia, queremos traer nuestro propio camino. Hemos hablado y Dios nos ha permitido ir aprendiendo que todos nosotros trajimos la imagen de Adán, y que todo el que trae la imagen de Adán es imposible que pueda manifestar la imagen de Dios, porque el Adán que perdió la vida de Dios es un Adán que quedó completamente imposibilitado para manifestar la vida de Dios. Y así quedamos todos y cada uno de ¿quién? De nosotros. De manera que Adán no solamente perdió la vida de Dios, sino quedó incapacitado. ¿Para qué? Para reproducirla completamente. ¿Cómo Dios ha vuelto a traer esa vida? Al impartir de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Vuelva ya conmigo a Juan 16:7, por favor. Juan 16:7. Juan capítulo número 16, versículo número 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y mira lo hermoso, eso se ha cumplido. Se dio testimonio en la palabra. El Señor le dijo a aquellos 500 que estaban mirando cuando Jesús se fue, y aparecieron aquellos ángeles para decir: así como le habéis visto irse, así le veréis regresar. Y les mandó que esperaran la promesa del Padre. Y de aquellos 500, solamente 120 estaban en el aposento alto, esperando que la promesa del Padre. ¿La venida de quién? Del Espíritu Santo. Pero vino el día del Pentecostés, se cumplió lo que el Señor había dicho. Nos convenía que Él se fuera para que el Consolador viniera ¿sobre quién? Sobre todas y cada una de nuestras vidas. Pero en el versículo número 8, de manera particular, habla de esa obra hermosa del Espíritu de Dios sobre nuestros corazones, mis amados, porque aunque nosotros nos vamos acostumbrando en el vocabulario evangélico a hablar mucho de Jesús, a hablar mucho de Cristo, a hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, y vamos adquiriendo un vocabulario, muchas veces
aunque tenemos todo eso dentro de nuestro vocabulario, estamos enfrentando un problema dentro de nuestro corazón. Y un problema de incredulidad, como le aconteció a Israel. Porque dice que a ellos se les dio a beber a todos de la misma roca que les seguía, y que la roca espiritual que les seguía era Cristo, pero no a todos les aprovechó, porque no todos recibieron lo que Dios les había dado con fe, confiando en la provisión de ¿quién? En la provisión de Dios. Y dice el versículo número 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Y es muy particular cómo el Espíritu de Dios va haciendo una obra en el corazón, ¿cierto? Sobre el que el Espíritu de Dios viene, el Espíritu de Dios va haciendo una obra en la vida de esa persona. ¿Y de qué lo va convenciendo? Dice, ¿lo convence de qué? De pecado. Y no dice de pecados, dice de pecado. En el siguiente verso, en el verso número 9, dice ¿por qué? Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Y mire lo particular, la iglesia hablamos mucho de Jesús, pero tantas veces no creemos que en Jesús esté toda la provisión de Dios para nuestras vidas. Porque no es solamente creer, es experimentar la vida de Jesús en cada una de nuestras vidas. La Escritura dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Cuando aquel endemoniado se acercó a Jesús, una de las palabras que el endemoniado de Gadara le dijo a Jesús es, de una vez reconoció el señorío de Jesús y le dijo, no nos mandes al abismo, danos permiso de entrar en aquellos que cerdos. ¿Reconocieron aquellos demonios que Jesús es el Señor? Sí, pero reconocen que es la vida. Porque podemos llegar simplemente a nombrar a Jesús como Señor, pero no experimentar que Jesús es la vida que nuestro corazón necesita. Que en Jesús está todo lo que nuestro corazón necesita. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en ¿quién? Nosotros necesitamos las convicciones del Espíritu, el convencimiento que trae el Espíritu a cada una de nuestras vidas, porque eso no procede de lo natural, procede de lo que, de lo celestial. Entienda esto, cuando el Espíritu convence no está trayendo una idea, cuando el Espíritu convence no está diciendo simplemente una verdad, cuando el Espíritu convence está instalando una vida dentro de nosotros, está plasmando una vida dentro de cada uno de nuestros corazones. La palabra amartía, que es la palabra que se refiere a pecado, habla de cuando alguien está apuntando para dar en un lugar que es el blanco, pero esa persona apuntando da en cualquier lugar, pero no da en el blanco. De manera que cuando la iglesia erramos el camino, cuando empezamos a buscar muchas cosas, pero no damos en aquello que es lo único que Dios quiere señalar para nuestro camino, a Jesucristo. Cuando no hallamos que Jesucristo está toda la vida que nosotros necesitamos. Porque el pecado, mis amados, ese amartía dice que es un error trágico, un error fatal, es errar en el blanco. ¿Y cuándo dejamos de dar en el blanco? Cuando queremos expresar cualquier cosa que no sea la vida de Cristo. No fuimos creados para otra cosa. El diseño de Dios está en la vida de ¿quién? De Cristo. En la medida que el Señor fue trayendo las Escrituras, fue ampliando la revelación. Mira lo hermoso. Allá en Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, ¿cierto? Y siempre el hombre ha tratado de explicar cuál es la imagen y la semejanza, y la llevamos al ámbito natural de la mente, de las emociones, de la voluntad. Y ahí hay una parte pero mínima. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, la imagen y semejanza que Dios puso en el ser humano cuando lo creó fue la vida de su Hijo.
Porque ¿qué dice la Escritura? Que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que Él es la imagen visible del Dios invisible. De manera que si Jesús es la imagen visible del Dios invisible, lo que Dios hizo al hacer al hombre en el huerto del Edén fue hacerlo a la imagen. Lo que plantó fue la imagen de su Hijo. ¿En quién? En cada ser humano. Por eso en la salvación lo que Dios está trayendo de regreso es restaurar, establecer nuevamente, no una idea, no una verdad, está deseoso de establecer, es una vida dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nuestros corazones. Cuando Adán y Eva entraron allá, especialmente Eva, en conversación con la serpiente, dice que en un momento Eva miró el árbol de la ciencia del bien y del mal como un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. De manera que vio una fuente diferente a Dios, ¿cierto? Y ahora la palabra de Dios dice que Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría. De manera que el Señor está diciendo, mire, hay una fuente de sabiduría humana y la Escritura dice que el hombre en su sabiduría natural no puede entender las cosas de Dios. En la sabiduría del hombre no puede conocer a Dios. A Dios le plació manifestar una sabiduría especial. ¿Y cuál es esa sabiduría? Cristo. ¿Qué anunciamos nosotros con la locura de la predicación? La vida gloriosa de Cristo. De manera que el hombre dejó de estar gobernado por Dios cuando pecó en el huerto del Edén, ¿cierto? Pero mire lo tremendo de esto, me pareció muy bonito cuando leí esta parte que les voy a compartir, porque cuando el hombre pecó, eso no significó que el hombre no se volviera a ver con Dios, porque el hombre pecó y Dios nuevamente se encontró ¿con quién? Con el hombre. Entonces no era un asunto de que Dios y el hombre volvieran a estar juntos, porque volvieron a estar juntos, sí, pero aunque Dios volvió a estar junto con el hombre en el huerto del Edén, ahora ya el hombre no estaba, era unido a Dios, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Por eso en el Nuevo Testamento dice la Escritura, al que se une al Señor, un espíritu, ya está hablando de una unidad. ¿Por qué? Porque no perdió el hombre la vida de Dios de manera externa. Lo que perdió el hombre fue la vida de Dios dentro de su interior. Fue dentro de él donde el hombre perdió la vida de ¿quién? La vida de Dios. Y es esa vida de Dios la que Dios está trayendo por medio de su Espíritu y está instalando nuevamente dentro de nosotros. El hombre ha tratado de solucionar ese vacío de muchas formas y de muchas maneras. Y la iglesia tratamos de solucionarlo de muchas maneras. Porque la iglesia pensamos que necesitamos a Cristo y algo más. A Cristo y algo más. Porque estamos en búsqueda de tantas cosas. Porque no hemos hallado que Cristo o en Cristo está todo lo que necesita ¿qué? Mi corazón. El hombre quedó con un problema de identidad. Quedó con un problema de identidad. Porque el hombre cuando quedó sin la vida de Dios quedó extraviado. Quedó sin tener claro para qué fue creado, para qué está aquí, hacia dónde voy, qué me dirige, qué le da sentido a mi vida. ¿Cómo quedó el hombre? Completamente ¿qué? Extraviado. Y el hombre ha tratado de buscar la identidad de su vida en muchas cosas. Busca la identidad en las cosas que hace, busca la identidad en las cosas que logra, busca la identidad en las cosas que tiene y busca la identidad en el diseño que el hombre ha querido establecer, apartado ¿de quién? Apartado de Dios. Porque ahora una de las cosas que más ha proliferado y que ha cogido tanta fuerza, aún respaldada por leyes de las naciones, para decir que el hombre alcance el libre desarrollo de la personalidad.
Porque se le está dando carta abierta de que el hombre busque a ver dónde puede encontrar, a ver si se comporta como un perro. Entonces, comportándose como perro, a ver si encuentra la identidad de quién, de su vida. Y otros se comportan de muchas maneras que pudiéramos hacer una lista innumerable, ¿sí o no? ¿Por qué tanta perversión en la sexualidad? Porque está el hombre en busca de su identidad. Y en busca de su identidad, si no es hallado por Cristo, y si siendo hallado por Cristo no halla a Cristo, el hombre va a estar eternamente perdido de su identidad. Porque la identidad del hombre no está en nada de lo que el hombre hace. La identidad del hombre está en una única persona. Si esa persona no halla a Cristo, esa persona va a estar perdida en su identidad. En su identidad. ¿Por qué buscamos tantas cosas externas? Porque el hombre ha intentado resolver un problema que solamente Dios puede resolver. Y que no se resuelve con cosas, sino lo único que lo resuelve es la vida de ¿quién? Lo que único que lo resuelve es la vida de Dios. Y hoy vivimos en medio de una iglesia que manifiesta todos estos síntomas. Y síntomas de estar viviendo más en un ámbito de carnalidad que en un ámbito de ¿qué? De espiritualidad. Porque hay mucha inmadurez en el corazón de la iglesia. Porque hay mucha inmadurez porque se vive más en el hombre natural que en la gloriosa vida de ¿quién? Que en la gloriosa vida de el Señor, ¿cierto? ¿De cuántas cosas se ha vuelto dependiente la iglesia? ¿Cuántos psicólogos están atendiendo la iglesia? El psicólogo resuelve el problema desde la mente humana. Y la mente humana no puede resolver un problema que es espiritual, ¿cierto? Resolvemos una cantidad de cosas. ¿Por qué tanta gente hoy medicada? Y los que no están medicados están automedicados. Porque escucha con qué se dopa el otro y quiere doparse con lo mismo. A ver si eso lo saca de la realidad que está ¿qué? A ver si eso lo saca de la realidad que está viviendo. Estamos viviendo esa realidad porque estamos fuera de diseño. Fuera del diseño de Dios, el hombre está falto de realidad dentro de su vida. Y entonces va a tener que seguir buscando que el hombre le ¿qué? Que el hombre le propone. Mis amados, la iglesia debería ser un pueblo que va entrando en el reposo de Dios. Que entre más Dios va haciéndole experimentar su plenitud, más esa iglesia debiera sentir menos necesidad de cosas, menos necesidad de ayudas, menos necesidad de cosas a las cuales ¿qué? A las cuales depender. Pero vivimos en un mundo muy distante del mundo de ¿quién? Del mundo de Dios. Afuera el ser humano está haciendo cualquier cantidad de cosas y de locuras para ver si le encuentra sentido a la vida. Y las ha ensayado y las ha probado y quiere morirse porque no le encuentra una respuesta a su vida. Porque la única respuesta para el ser humano es Cristo. La única respuesta para la iglesia es ¿quién? Es Cristo. Pero Cristo necesita ser hallado en nuestro corazón. Mis amados, todos los seres humanos vamos a enfrentar problemas de sentimientos, de emociones, problemas económicos, problemas de salud, problemas de todos los índoles. ¿Pero dónde se resuelven todas las situaciones? En Cristo. ¿Sí o no? Me acordé esta semana que hablaba con alguien y me dijo: a mí ya no me gusta hablar con usted. Ya no me gusta hablar con usted. Yo, bueno, está bien. Dijo: por una sola cosa, a usted todo se lo resuelve Cristo. Yo quiero que me diga cualquier cosa y todo es Cristo, Cristo, Cristo. Ya me detiene hasta aquí. Y salió y se fue. Y yo, mi amado, pues ¿qué más le puedo decir si no hay otra respuesta?
Si le doy otra respuesta, va a ir a dar una vuelta por el desierto y cuando esté cansado del desierto va a tener que llegar a la única respuesta que hay de parte de Dios. Entre más nos demoremos a aceptar que Cristo es la única respuesta de parte de Dios, más largo haremos el viaje por el desierto. Más vuelta daremos en el mismo desierto hasta que entendamos que la única respuesta provista por Dios para nuestras vidas es la vida gloriosa de Cristo. Y es lo que nos ha dado por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Cuando Pablo iba a hablar a la iglesia de Corinto, particularmente se tuvo que detener porque dijo: la iglesia de Corinto vive en un ámbito diferente al de Dios. Porque les dice: ustedes ya debiendo de ser maestros, ustedes ya debiendo estar en otra condición, cada ratico hay que volverle a recordar las mismas cosas básicas. ¿Por qué? Porque las tienen es grabadas en su memoria, no en su corazón. Las cosas que se graban en la memoria se borran, las cosas que se graban en el corazón, no. Y les tuve que hablar, dijo Pablo, como a niños en Cristo, porque ustedes viven más todavía dependiendo de la vieja vida que tenían que de la nueva vida que se les ha provisto. De manera que no se les puede hablar cosas como a los que han alcanzado madurez, porque quedan como perdidos si Dios les va a traer algo nuevo. ¿Y qué era lo que necesitaba ser sacudido? Esa condición de estancamiento que había dentro de ¿quién? Dentro del corazón. Y era más una actitud del corazón para no disponernos a entender, ¿cierto? Alguien me decía esta semana también: pastor, es que usted habla así porque es que usted no tiene las luchas que yo tengo. Usted no las tiene. Usted no las tiene, pastor. Entonces le decía: no es que no las tenga. Lo que pasa es que cuando vas entendiendo cómo es que Dios nos lleva a enfrentarlas, entonces es otro camino muy diferente, ¿cierto? Porque ya he entendido, y en algunos momentos nos pasó la organización de este salón fue todo un trato para mi corazón, ¿cierto? Y donde entendí, ¿cierto?, que lo que Dios estaba haciendo era llevándome a depender ¿de quién? De Él. Y cuando me estaba llevando a depender de Él, entonces muchas veces me fui y me metí un ratico entre ese baño y le decía: Señor, ayúdame, Padre, que no sea yo, porque es que me desespero porque soy yo, me intranquilizo porque soy yo, me da rabia porque soy yo. Y la única solución para que esto deje de ser es que yo me humille bajo tu poderosa mano, para que tú, que tienes el poder, me libres de todas estas reacciones que son mías, que son del hombre natural. Pero cuando vamos entendiendo eso, aparece una situación, ¿y para dónde se va uno? A humillarse delante del Señor. Cuando no entendemos cómo es el camino trazado por Dios, entonces nos quejamos, formamos alboroto, enfermamos corazones, le decimos a uno, le decimos a otro, hacemos una cantidad de cosas porque no he entendido hacia dónde me está dirigiendo ¿quién? ¿Hacia dónde dirigiendo el Señor? Pastor, ¿a usted a quién se le queja? No, yo no me le quejo a nadie. Lo que tengo que hacer es ir a humillarme delante del Señor, porque cada vez que hay queja en mi corazón he entendido algo. Lo que no estoy entendiendo es que Dios es mi plenitud, por eso me estoy quejando. Eso es lo que no estoy entendiendo. Entonces me humillo y le digo: Señor, ayúdame a entender. Esta semana le compartía a unos hermanos algo que me pasó en el banco, porque a todos nos gusta cuando todo sale muy bien, pero cuando no sale tan bien, entonces ahí sí nos ranciamos. Fui al banco a hacer una vuelta, llegué a un banco de la vivienda que es muy concurrido, me tocaba pasar primero por las asesores y yo llegué y me tocó de una. Es que es más, me saludaron y me dijeron: siéntese, y me empezaron a atender. Y uno por dentro empieza: gloria a Dios.
La muchacha me atendió, me resolvió todo lo que había que resolver. Ahora tenía que reclamar unos cheques y me dijo, pase a la caja. Cuando pasé a la caja, de una vez me tocó de primerazo, de primero en la caja. ¿Sí o no? En un banco muy concurrido, cuando usted va así, ¿cómo va? Feliz, contento, ¿sí o no? Entonces se para allá en la caja y dice, ay, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo Dios me ama? De ese banco tenía que salir a otro banco a ir a consignar esos cheques. Llegué a ese otro banco y había una cola larguísima. Pero como venía con una motivación de lo que había pasado, entonces me paré en esa cola larga y le dije, bueno, Señor, ya voy a terminar esta vuelta, dame paciencia, y me puse ahí a orar en el camino. Cuando llegué a la caja, la niña que me iba a recibir los cheques dijo, estos cheques están mal hechos, le toca devolverse al otro banco, no se los puedo recibir, ¿sí o no? Y ahí ya se descompuso todo, la felicidad de que me hubieran atendido de primero. Yo ya iba muerto de rabia ahí por la 23 para el banco a que me cambiaran los cheques, pero con rabia, ¿cierto? Y todo lo que a usted se le puede ocurrir cuando le da rabia. ¿Sí o no? Pero esta gente como es de bruta, no tienen experiencia en hacer cheques para que me hubieran hecho esos cheques con unos números que quedaron fue con unas X y no con los números. Llegué allá y ya habían cambiado de turno porque había empezado el turno adicional, los que estaban ya se habían ido. Ese banco estaba lleno. Fui a la caja y la niña de la caja que me ha hecho los cheques ya no estaba. La que estaba nuevamente en la caja dijo, lo siento, tienen que hacer la cola, ese banco estaba hasta el final. Me tocó hacer cola ya, ¿sí? Y ponerme a orar, Señor, ayúdame con este viejo hombre, ayúdame Dios con este carácter que no es el carácter tuyo. Y me puso el Señor a orar todo ese rato, 1 hora más en esa fila. Hasta que llegué allá, cuando llegué al turno mío, ya el Señor había permitido que otra vez estuviera. Me cambiaron los cheques. La muchacha del banco dijo, no entiendo cómo esto es posible si nunca se hacen cheques con esos asteriscos. Muy raro. ¿Sí o no? Pero yo ya que entiendo quién estaba detrás de todo eso, Dios. Me fui otra vez para el otro banco a hacer cola y bendita la gracia de Dios que llegué y me tocó de primera a entregar la última vez los cheques. ¿Sí o no? Pero he entendido que no es que no hayan luchas. El asunto es que estoy entendiendo y aprendiendo cada día que lo que tengo que hacer con todo es eso, es ir a la cruz, a decirle, Señor, ayúdame a morir, porque en ti está toda la paciencia, pero yo soy muy impaciente. En ti está todo el amor, pero en mí no. Y entonces cuando Dios nos va direccionando, entonces ya encuentras que la respuesta para ti en todas circunstancias siempre es el Señor. Y hacia allá te va guiando Dios por medio de ¿quién? De su Espíritu, porque su Espíritu está obrando solamente para establecer una cosa dentro de ¿quién? Una cosa dentro del corazón. Porque para Dios guiarnos y manifestar la nueva vida que puso en nosotros, necesariamente tiene que obrar y llevarnos a morir a la vida que traíamos. Y ese es el pedacito que nos cuesta tanto aceptar, ¿cierto? Que César ya no sea César, sino que sea Cristo en César, ¿sí o no? Y este César pone una resistencia, ¿cierto? Para que sea ¿qué? Cristo el que se manifieste. Pero cuando lo vamos entendiendo, ahí está el reposo de nuestras vidas. Porque entre más soy yo, menos reposo. Entre más es Él en mí, hay más reposo en mi vida. Hay más reposo en mi corazón. Hay más reposo en mi corazón. Porque una de las cosas hermosas que tiene que ver, va conmigo a Romanos 8:13. 8:13.
Romanos capítulo 8, 13 dice: porque si vivís conforme ¿a qué? A la carne, moriréis. Mas si por... ¿sí o no? O sea, ¿quién es el único que tiene el poder para hacer morir las cosas de la carne en nosotros? El Espíritu de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. De manera que ser llenos, hemos hablado de que no significa que el vaso esté lleno o de la llenura del vaso, sino lleno tiene que ver con control. De manera que la llenura del Espíritu tiene que ver con el gobierno de Dios sobre quién, sobre nuestras vidas. Tiene que ver con su gobierno sobre nuestros corazones, con su gobierno sobre todo. Ser llenos implica el gobierno de Dios en cada vida y lo que produce una vida gobernada por el Espíritu. Porque una vida gobernada por el Espíritu se va a ver muy diferente a una vida donde lo que gobierna es la carne, ¿cierto? Donde lo que gobierna es la carne. ¿Cuánto cada día está siendo cedido de mi corazón a quién? Al Señor. Porque se trata del gobierno de Dios sobre quién, sobre nuestro corazón, sobre el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Entonces ser llenos tiene que ver con el gobierno de Dios. ¿Quién gobierna sobre tu vida? Si yo gobierno, soy muy destructivo, soy muy dañino. Si Dios gobierna, todo lo que viene de parte de Dios siempre glorificará ¿a quién? Siempre glorificará a el Señor. De manera que me llamó mucho la atención Tito 2:14. Ya vamos a terminar por hoy. Tito capítulo número 2, verso 14. Dice ahí la Escritura, refiriéndose a Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y me llama mucho la atención la palabra iniquidad ahí. La palabra iniquidad ahí es maldad, perversidad, injusticia, ¿cierto? Y nos deja ver que eso está irremediablemente unido al hecho de que esa es la esencia que tiene el ser humano, inclinado ¿hacia quién? Hacia la maldad. Pero que la palabra que se utiliza para esa iniquidad en el original es una palabra griega que se lee anomia, y anomia es anarquía, lo que significa desprecio por las leyes y no sujeción a la autoridad de Dios o a sus leyes. Y eso me lleva a ver algo muy especial, ¿sí o no? ¿Qué hay en la vieja naturaleza? Anarquía. No se sujeta a Dios, ni tampoco se sujeta a nada de lo que Dios ¿qué? A nada de lo que Dios diga. De manera que el que se sujeta completa y totalmente para hacer la voluntad de Dios y al gobierno de Dios es la vida de Jesucristo. Por eso es la vida que Dios quiere hacer manifiesta dentro de cada uno de nosotros. Que cada día no nos parezcamos más. Ese no es el deseo de Dios. No lo olvide. El deseo de Dios no es que nos parezcamos a Cristo. El deseo de Dios es que la vida de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. La vieja naturaleza es anárquica, no le gustan las leyes, ¿sí o no? Porque el hombre tiene el pensamiento de que las leyes se hicieron para romperlas, ¿cierto? El hombre tiene el pensamiento de echa la ley, echa la trampa, porque la naturaleza del hombre es anárquica.
No sino que le pongan una ley para usted querer ¿qué? Traspasarla, para usted mostrar la rebelión de su corazón. Pero el único que se sujeta completamente a la voluntad de Dios es Jesucristo. Gálatas 5, 24 y 25, para que terminemos. Gálatas 5, 24 y 25. De manera que la llenura del Espíritu, ¿qué es lo que trae? El gobierno de Dios. Si sigues haciendo lo que te parece, no hay gobierno de Dios. Y si no hay gobierno de Dios, no hay vida en el Espíritu. Porque antes hacíamos lo que nos parecía. Qué hermoso que en aquel encuentro, hasta antes de tener un encuentro con Jesús, Pablo hacía lo que le parecía, aún religiosamente, aún en una vida religiosa, porque él creía que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo ¿qué? Cristianos. Pero cuando el resplandor de Cristo alumbró su vida quedó completamente humillada. De manera que la primera respuesta de Pablo a Jesús es: Señor, ¿qué quieres que haga? Llegó a su fin el gobierno de Pablo y ahora se da el inicio del gobierno de Dios sobre la vida de ¿quién? Sobre la vida de Pablo. Qué hermoso. ¿Cuál es el trayecto difícil de la vida del creyente? Que te quiten el gobierno. Pero mis amados, es lo mejor que puede ocurrir a nuestras vidas, que yo no tenga el control, sino que el control lo tenga todo Él. Dice Gálatas 5:24, dice: pero los que son de Cristo. Mire lo hermoso, tiene que suceder algo. Eso no es que yo soy de Cristo y vivo como se me da la gana y hago lo que se me da la gana. No, si estás viviendo de esa manera, tal vez habrá una pregunta. Si eres de Cristo, puedes pertenecer a una congregación, puedes ser parte de una membresía, puedes ser parte de una costumbre religiosa, pero no ser parte de Cristo. Porque dice la Escritura: pero los que son de Cristo ha ocurrido algo. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿quién es el que nos trae a la vida? El Espíritu de Dios. Andemos también por ¿quién? Entonces no solamente es haber llegado a la vida, sino que ahora nuestro caminar también sea un caminar bajo ese dominio hermoso del Espíritu. Escuche esta frase que le quiero leer. Religiosidad es creer, escuche, religiosidad es creer que las oraciones y el conocimiento bíblico nos hacen acreedores del favor de Dios. Eso es religiosidad. Porque creo que yo oro y entonces Dios me quedó debiendo porque yo oré, que Dios me quedó debiendo porque fui al culto. Eso es religiosidad. Creer que el conocimiento bíblico y las oraciones nos hacen acreedores del favor de Dios. Ser niños en Cristo, que es a lo que se refirió Pablo cuando habló a los Corintios. Ser niños en Cristo es vivir creyendo que Dios me salvó para que yo siga viviendo como yo quiero. Eso es ser niños en Cristo. Recibió una vida, pero no ha entendido la vida que le ha sido ¿qué? Provisto. Y si nos damos cuenta, muchos de nosotros la mayor parte de nuestra vida la hemos vivido siendo niños en Cristo, porque la mayor parte de la vida la hemos vivido más para hacer nuestra voluntad que la voluntad de ¿quién? Que la voluntad de Dios. Ser niños en Cristo es vivir creyendo que Dios me salvó para que yo siga viviendo como yo ¿qué? Como yo quiero. Pero alcanzar madurez en Cristo es creer y entender que Dios me dio una nueva vida, la de Cristo,
y que ahora solo vivo para que esa vida sea manifestada en mí. ¿Se da cuenta lo hermoso? Ahí alcanzamos madurez, ¿cierto? Alcanzamos madurez. Cuando empiezo a entender que me ha sido provista una vida y que ahora todo lo que necesito es que esa vida se manifieste ¿en quién? Se manifieste o sea manifestada en mí. Y eso me permite ver cómo estoy viviendo como religioso. Estoy viviendo como niño, ¿cierto? El niño en las pruebas que hace berrinche, pero el que ha alcanzado madurez lo que hace es humillarse delante de ¿quién? De Dios. Cuando Pablo tuvo una circunstancia muy compleja en su vida, se humilló delante de Dios y oró, y encontró respuesta en lo que Dios le había provisto. 3 veces había orado el apóstol y recibió una respuesta de parte de Dios: bástate mi gracia. ¿Cierto? ¿Y sabes por qué bástate mi gracia? Porque toda la gracia de Dios sobre nosotros se ha manifestado en la vida de Jesús. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo a Pablo: bástate Jesús para esa situación. Y qué hermoso, Jesús es suficiente para toda circunstancia. De manera que lo que necesitas no es que se resuelva la situación. Lo que necesitas tener resuelto en ti es la vida de Cristo. Eso es lo que necesitamos tener resuelto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué dijo Pablo? Me gloriaré más bien me alegraré todos los días de verme incapaz. Me alegraré todos los días de ver que no soy suficiente, de que no soy autosuficiente, de que no tengo toda la capacidad, porque entre más soy consciente de eso, más reposa sobre mi vida el poder de Cristo. Entre más autosuficiente soy, menos reposa el poder de Cristo. Entre más frágil soy consciente de esa fragilidad en mí, más del poder de Cristo. Porque ya no soy yo, es Cristo en quién, es Cristo en mí, ¿cierto? Hablaba con unos pastores y les decía: tristemente la iglesia hoy hace lo mismo que hace el mundo. ¿Qué hace el mundo hoy? Tiene una edad como laboral. Entonces lo normal que se dice es: si usted llegó a los 50 años, de ahí para arriba lo descalifican por la edad, así tenga la capacidad, ¿cierto? Lo descalifican. Y el asunto es que nosotros debiéramos de tener en mayor aprecio a todos esos hombres de Dios que han transitado años. Porque esos hombres de Dios que hoy en día la iglesia los está cogiendo y los está jubilando y haciendo a un lado, muchos de esos hombres tienen mucha sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando van a hablar no hablan como los jóvenes. El joven habla de lo que sabe, pero no ha vivido. El que ya recorrió el camino y lo recorrió de verdad de la mano de Dios, no habla tanto de lo que sabe, habla de lo que ha vivido. De manera que para el joven Cristo es la historia que está conociendo. Para ese anciano Cristo es la historia que está viviendo. Dos mundos completamente diferentes. Y son personas que tal vez no me van a traer la euforia de los jóvenes, pero me van a hablar cosas del corazón de quién, del corazón de Dios. No era lo mismo sentarse con el Abraham de Ur de los Caldeos, que estaba dispuesto a vender a su esposa con el faraón, a sentarse después a hablar con el Abraham que bajó del monte Moriah de ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios, a
hablar con ese Abraham que ya recorrió un mundo de caminos donde se dio cuenta que tenía que llegar al final de sus recursos para que todo lo que se manifestara en él fuera la vida de Dios. Pero para eso no hay que esperar a llegar a ser ancianito. Hay jóvenes que han llegado al final de sus recursos para que la vida de Dios se manifieste. Los hemos visto en la Biblia. Daniel. Jóvenes que no esperaron a ser ancianos para humillar su vida delante de Dios. Por eso dice la Escritura, y David lo entendió. ¿Qué sacrificio pudiera presentarse? Si el sacrificio que me pidieras yo te lo daría. Pero David entendió cuál era el sacrificio que Dios quería. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar.